Bien, vamos a conversar con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Importante esta oportunidad que estés con nosotros como otras, Ítalo, porque la última vez que conversamos, por ejemplo, recuerdo que hicimos una especie de recapitulación, Sí, un cierre del año, perspectivas de este año 2023, y las cosas se veían en términos generales aceptables y buenas para el sector. Pero de repente un frenazo. Todo quedó paralizado y ha habido, en este caso, tú lo reflejabas recientemente en unas declaraciones, una especie de caída del consumo. ¿Qué está pasando? Vamos a comparar y contrastar. ¿Qué pasó cerrando el año? Claro, es diciembre y todo lo que tú quieras. ¿Y qué ha ocurrido en este primer trimestre? Y bienvenido, por supuesto. bueno, gracias por la oportunidad, Carlos, por estar aquí contigo y es siempre chévere conversar con una persona conocida hace tiempo. ¿Qué pasó en el sector en este primer trimestre de 2023? El sector continúa en movimiento con menos velocidad que el año anterior. El ejemplo que estamos nosotros utilizando es que veníamos con el acelerador metido en el pie, Sí. y sacamos el pie del acelerador. Y bueno, estamos observando qué está sucediendo para poder definir exactamente dónde podemos abrir, remodelar o cambiar un modelo de negocio. ¿Qué indicadores hay que muestran esta situación? Y ahí voy a tener en los números. Sí. Siempre comparamos los meses de este año contra el mismo mes del año pasado. Ese es el primer indicador. Entonces, enero 2023 contra enero 2022, en el consumo de 119 categorías de productos que no incluyen perecederos como carne, por ejemplo, Sí. y frutería y verduras, el mercado en nuestros establecimientos creció un 13%. En febrero, esa misma cifra fue 11%. En marzo fue 3%. Entonces, cuando evaluamos el trimestre, el primer trimestre de 2023 fue 9% de crecimiento de unidades versus el mismo trimestre de 2022, donde hubo un decrecimiento. Y quiero aclararlo porque es un decrecimiento estacional, pero un decrecimiento al fin. Cuando comparas enero 2023 contra diciembre 2022, siempre enero es menor Claro. que siempre. Ahí hubo una diferencia de 26%. Claro, porque la compra es evidentemente por razones estacionales, es la época de Navidad, en fin, y todo ello, la compra es mayor. Hay más dinero en el bolsillo, a pesar de las limitaciones, pero ya cuando entras a enero, la situación se vuelve exigua, ¿no? De alguna forma. Y febrero contra enero, febrero 23 contra enero 23, febrero fue 2% menor que enero. O sea, eso era lo que a nosotros nos llamaba la atención. Nos decíamos mayor que el año pasado, pero nos preocupaba la tendencia. Cuando vemos marzo, un crecimiento ligero, hemos dicho varias veces ligero, de 3% contra el año pasado. Hubo categorías que crecieron, hubo categorías que decrecieron. Estamos vigilantes en abril para ver tendencialmente si lo que pasó en marzo se mantiene o si efectivamente hay un retroceso. Por ejemplo, Ítalo, en rubros, a ver si tienen la categoría Sí. ahí en ese sentido. ¿Cuáles decrecieron en este primer trimestre? ¿Qué rubros de consumo masivo decrecieron y cuáles se mantuvieron, digamos, en términos generales con equilibrio? Los que se mantuvieron ligeramente, no decrecieron, pero crecieron 0.5%, 1%, fueron alimentos básicos y otros alimentos. Alimentos básicos creció 0.5%, estoy hablando de trimestre contra trimestre, y otros alimentos creció 2%. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles crecieron para llegar a ese 9%? Entonces crecieron bebidas no alcohólicas, Yeah. crecieron impulsivos, crecieron algunos productos de limpieza y otros de uso en el hogar, y cuando ponderas esa canasta es cuando da el 9% de crecimiento, pero destacando que ese número específico en marzo fue 3, viniendo de 13, 11, 13. Entonces cualquiera puede pensar, bueno, mira, la tendencia es decreciente. ¿Qué observamos los que tenemos años en este negocio? Que siempre es bueno ver el primer trimestre completo y no verlo mes a mes.
Sí. porque tenemos un mes de enero que es estacional, porque viene de diciembre. Tenemos un mes de febrero que siempre tiene carnaval, que tiene su impacto. Tenemos un mes de marzo que en muchas ocasiones tiene o no Semana Santa. Entonces es bueno ver el trimestre completo para efectivamente poder decidir cómo está el consumo. Claro, fíjate, otro elemento que te iba, claro, esto forma parte de la conversación cotidiana, no sé si es así o si se ha medido, pero hay gente que está diciendo que también han decrecido las ofertas. ¿Por qué si acaso es cierto eso? Y que si acaso hay ofertas, no son tan reducidas como la gente generalmente espera. Fíjate, eso también lo medimos y nosotros sacamos todos los meses una canasta que llamamos canasta ANSA. Esa canasta ANSA son 50 categorías de productos y estimamos el consumo en una familia de 4 personas en el hogar. Sí. Esa canasta en enero costaba $302. Claro. En febrero costaba $265 y en marzo costó $261. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque como el consumo no tuvo la misma velocidad que todos pensábamos, ¿qué hicieron los proveedores, nuestros aliados comerciales? Ofertas. Claro. ¿Qué hicimos? Ofertas. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente esas ofertas no están todavía al nivel de lo que espera el ciudadano común. El ciudadano común espera ofertas, Sí. como eran anteriormente, en porcentajes importantes. Esas ofertas han estado afectadas, pero la diferencia de 302 contra 261 es lo que bajó esa canasta del mes de enero al mes de marzo de 2023. Ahora, está el tema inflación, porque Ajá. por ejemplo el registro que nos presenta, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, dice, bajó en marzo notablemente la inflación al 4.2% frente versus el 20 y tanto que fue en el mes de febrero. Sin embargo, luego vamos a otro contraste. Vamos a buscar la respuesta al retorno porque tenemos que irnos Okay. a una pausa, porque es bien interesante Está establecer, superinteresante. contrastar esto y hay cosas que parecerían paradójicas incluso. Bueno, estamos conversando con Hito Latencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Bien, continuamos conversando con Hito Latencio, presidente de ANSA. Dejábamos pendiente algo, Ítalo, el contraste inflacionario. Mencionábamos lo que el Observatorio Venezolano de Finanzas ubicaba la inflación en 4.2% en marzo versus un 20 y tanto en el mes de febrero. A la par surge también la canasta alimentaria básica del Sendas, que la coloca en el mes de marzo en $510,88, un crecimiento versus el mes de febrero de 5.9, casi 6%, y hacen comparación, ellos tienen una medida de una familia de 5 miembros que tendría que tener cada uno un gasto de $17 diarios para dar la cobertura a la canasta global. Ustedes tienen su canasta también de ANSA. ¿Cómo comparar y contrastar ambos universos? Claro, ¿qué fue lo que hicimos cuando definimos la canasta ANSA? Definimos un consumo medio del venezolano promedio. Es decir, una canasta que tenga proteína. ¿Qué proteínas tiene? Tiene pollo entero, tiene huevos y tiene carne molida. Que tenga verduras. ¿Qué verduras tiene? Bueno, tiene las 3 Marías: cebolla, zanahoria y tomate. Sí. ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, tiene harina de maíz, harina de maíz, arroz y pasta. Tiene mortadela económica, tiene pasta dental, jabón para lavar y el detergente. Entonces, que eso es lo que nosotros sentimos que consumen la mayoría de los venezolanos. Claro. Y digamos, eso es la canasta de lo que una familia de 4 personas debería poder tener para vivir. No, y equilibrarse nutricionalmente también, de alguna forma. Entonces, ¿esa canasta tiene pescado? No. Esa canasta tiene, por ejemplo, misceláneos, caramelos, chocolates. No. Esa canasta tiene ese tipo de cosas y cuando la definimos de esa manera como para decir qué necesita una familia venezolana para tener ese nivel de poder comer proteínas, vegetales y también tener sus necesidades de limpieza cubiertas. ¿Qué cosa siempre está en revisión? Bueno, ¿cuánto es el consumo? Porque entonces coloco un ejemplo, tú comienzas a decir, ajá, ¿y cuánta harina de maíz consume una familia de 4 personas? Bueno, 1 kilo de harina de maíz te alcanza para 16, 18 arepas.
Entonces, la consumimos en la mañana, la consumes en la tarde. Cuando sacas la cuenta, eso te da 7, 8 kilos por mes. Hace lo mismo con el arroz, hace lo mismo con la pasta. Entonces, la pasta la acompaño ¿con qué? La acompaño con carne molida, bueno, entonces pones 3, 4 kilos de carne molida por la familia. Fue un estudio que hicimos, que es perfectible y que sentimos que refleja bien la manera en que el venezolano promedio consume y cuánto necesita para consumir. Claro, ahora lo paradójico contrastante es que, por ejemplo, tienes una inflación registrada en apariencia, Observatorio Venezolano de Finanzas, insisto, 4.2% en marzo, pero entonces encuentras Sendas, que evalúa canasta alimentaria nada más, no canasta total, y entonces te encuentras que había un aumento, y si vamos a comparar lo que ha sido el desenvolvimiento del mercado cambiario, que se ha mantenido en forma estable, ¿por qué ha habido estos aumentos de precios en la comida, por ejemplo? Claro, Tiene que haber alguna explicación a ello. Yo creo que la explicación, hay un tema de certeza o no certeza. Si hay certeza, si nosotros tenemos certeza de lo que va a pasar, los agentes económicos, no nos protegemos. Si hay cierta incertidumbre, entonces nos protegemos. Y esa protección, y creo que la inflación en Venezuela se traduce mucho, además de temas macroeconómicos, de esa protección de los agentes económicos. Por eso nuestra posición siempre ha sido, cuando expliquemos una situación, expliquemos la solución y el beneficio para reducir la incertidumbre, porque de esa manera la gente no se protege. Claro. Yo creo que esos aumentos que tú refieres son básicamente protección pensando en que va a venir un incremento en la tasa de cambio, que va a venir una inflación de tantos números. Entonces, si eso viene, yo me protejo. Claro. Y eso es un tema que deberíamos evitar. Agrégale otra variable que está en ciernes, el muy probable aumento en los próximos días, a ver si se confirma, del salario. Ya mucha gente se maneja sobre el nivel de expectativas, sí, pero a la par de incertidumbre. ¿Y cuánto esto va a ejercer presión inflacionaria que a su vez va a tener reflejo en los precios de los productos que se compran? Claro, sin duda, ese elemento que debe resolverse en los próximos días va a tener un impacto inflacionario. Subirá el consumo tal vez, pero también puede subir la inflación. Claro, va a subir el consumo, esperemos que suba más el consumo que la inflación, que es lo que ha venido pasando, que el ingreso de un trabajador del sector privado está por encima del ingreso legal mínimo, que probablemente va a haber un ajuste allí. Las empresas privadas han venido ajustando sus ingresos para que el trabajador... O sea, no les va a tomar de sorpresa un aumento porque han tomado decisiones para, digamos, elevar el salario del trabajador. No hay empresa que yo conozca de las medianas o grandes que no haya estimado en el año un impacto en mayo. Claro. Además, siempre se presupuesta un impacto en mayo. Eso va a impactar. Creo que hay que trabajar en que no haya incertidumbre y en generar confianza. Yo recientemente hemos comentado que Francis Fukuyama, un autor que me encanta, habló de índice de confianza en los países que tienen mejor desarrollo. Confianza en la economía, en las instituciones, en la gente. Eso es un tema que tenemos que trabajar aquí. No es fácil de dónde venimos, ¿no? Porque como venimos de un terreno complejo, entonces, bueno, tener confianza, caramba. Pero es un tema en el que hay que trabajar. Ahora, también en manos, en buena medida, de las decisiones que tome el gobierno en materia salarial, también a la par de ello, las medidas que tiene que tomar, no con controles, porque ya evidentemente se sabe que los controles no sirven para nada y al final lo que hacen es generar desabastecimiento y escasez, pero tendrá que hacer algo desde el punto de vista macroeconómico para ver cómo mantiene ese equilibrio y no permitir que un aumento salarial impacte tan severamente en la inflación. Si tú me preguntas, hay dos medidas, hay dos temas que en nuestra opinión es importante atacar. Por un lado, el crédito, financiamiento, para capital de trabajo e inversión. Este año el crédito va a estar alrededor del 1.4% del PIB, un ligero aumento contra el año pasado. Sabemos que hay temas que se están revisando, pero el crédito es importante para que la economía se dinamice. Y otro es el tema fiscal, el impacto fiscal en las empresas. El IGTF es un tema que hay que terminar de revisar, ajustarlo o eliminarlo, y todo lo que es la ley de armonización tributaria que está en la Asamblea Nacional. Yo aprovecho para comentarte dos primicias. La próxima semana, 26 y 27, tenemos la primera radiografía del retail de ANSA en el Hotel Pestana. Y tendremos el presidente de la Asociación Española de Retail, Laureano Turienzo, que es probablemente el pensador de supermercadismo más importante de la región. Va a estar aquí para ver lo que estamos haciendo y en qué nos puede apoyar.
te esperamos esos días. Bueno, muy bien, ojalá haya una buena orientación e inviten también al sector gobierno a esa reunión para que también pueda de alguna manera nutrirse de información en ese sentido, ¿no? Él tiene una agenda interesante con varios sectores de la economía del país, incluyendo probablemente integrantes del Ejecutivo para contarles lo que ha visto en otros países. Claro. Muy bien, gracias, Ítalo. Bueno, una pausa. Al regreso, Arte y Espectáculos en lo actual.